El oro se está desplomando, ha llegado el momento de comprar. Hola y bienvenido a la Escuela de Trading. Yo soy Vincenzo Petrarca, trader independiente y pastor evangélico. Y hoy vamos a hablar de la situación actual del oro. En las últimas 2 semanas el oro ha caído bruscamente, llegando a tocar niveles muy bajos, como veremos dentro de poco. Así que muchos me preguntan, ¿es el fin de esta tendencia alcista del oro? ¿O ha llegado el momento de comprar? Y por eso hoy queremos analizar un momento la situación, para entender y comprender si ha llegado el momento adecuado para aprovechar esta bajada de precios, o si es el momento de vender nuestras posiciones, cerrarlas y llevarnos a casa los posibles resultados. Pero antes de continuar, por favor, haz clic en me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame saber en los comentarios qué piensas al respecto. Y si aún no lo has hecho, te recuerdo que te unas a nuestro grupo de Telegram, donde cada día publicamos las noticias del mercado y tenemos secciones dedicadas a acciones, opciones, ETFs, virtual, forex y day trading. También tenemos una sección dedicada a nuestra colaboración con Maxem, una colaboración que está yendo muy bien. Ofrecemos la posibilidad de beneficiarse de las mismas comisiones que Interactive Brokers. También ofrecemos una bonificación de comisión de 100 euros, asistencia en italiano o español e informes. Gracias a los acuerdos de colaboración entre MEXE y sitios web de contabilidad, podrá beneficiarse de la exención de impuestos de por vida. Así podremos obtener ayuda y resolver los problemas que tiene. Interactive Brokers. Además, también tenemos el servicio de capacitación en redacción que se va a realizar. Shalom, Salom y Eden están funcionando muy bien. Eden, en particular, en los últimos 3 días ha ganado 120 euros con un capital de 1.250. Por lo tanto, hay una gran volatilidad en este momento. Forex y las materias primas están funcionando muy bien. Pero volvamos a lo que nos ocupa. ¿Cuál es la situación económica general? Este fin de semana ha sido un poco crítico. Ha habido intercambios bastante fuertes entre la administración Trump y lo que es el gobierno de Irán. En particular, Trump le dio un ultimátum a Irán, dijo, si en 48 horas no se reabre el estrecho de Hormuz, lo que sucederá es que atacaremos, bombardearemos y destruiremos todas las infraestructuras energéticas de Irán. Por su parte, Irán respondió y le dijo a Trump, mira que si tú atacas nuestras infraestructuras energéticas, nosotros destruiremos las plantas desalinizadoras, es decir, todas esas instalaciones que suministran agua del mar en Oriente Medio, en aquellos países donde hay bases estadounidenses. Y por lo tanto, la situación es bastante grave. Quiero que entiendas un momento cómo está la cosa. Esta es la situación geográfica actual de Irán. Así que esto que ves aquí en pequeño es el estrecho de Hormuz. Todos los países en los que Estados Unidos tiene bases son prácticamente los que rodean Irán. Aquí tenemos Irak, Arabia Saudita, obviamente los Emiratos Árabes con Dubái, tenemos Omán, tenemos... En fin, toda esta zona que rodea Irán, y lamentablemente se estima que el 60 a 70% del agua potable que se consume en esta zona proviene precisamente de estas plantas de desalinización, es decir, de las instalaciones que toman agua del mar y la desalinizan, eliminando las sales del agua. Esto es bastante importante porque si Irán, ¿y si realmente decidiera destruir todas estas instalaciones? Y como todos nosotros sabemos muy bien, es una realidad innegable que los sistemas de defensa antimisiles que poseen actualmente los Estados Unidos de América no siempre logran interceptar con éxito el 100% de la totalidad de los misiles o drones que son lanzados. Por lo tanto, aunque una parte bastante considerable sea interceptada, siempre hay una pequeña parte que podría pasar y llegar a su destino destructivo. Los recursos hídricos de todos estos países, que recordemos, viven en el desierto. Por lo tanto, el agua se vuelve mucho más importante que el petróleo, que no puede pasar por el estrecho de Hormuz. Esto causaría un grave problema humanitario. Y Trump respondió a estas acusaciones que fueron lanzadas por Irán, diciendo, miren que si ustedes hacen esto, nosotros lo consideraremos como un ataque de destrucción masiva, como un arma de destrucción masiva, y responderemos también a esto. También nosotros, con un arma de destrucción masiva. Ahora, hablar de arma de destrucción masiva
Se está hablando de armas nucleares. Es decir, lo que Trump prácticamente dio a entender fue: miren que si ustedes hacen esto y causan un problema a muchísima población que está en Medio Oriente, nosotros nos veríamos obligados a usar armas atómicas. En fin, la situación se está calentando muchísimo, pero en medio de todo este caos, con los gobiernos que ya empiezan a notar la disminución en la llegada de petróleo, sobre todo en Asia, en India, hay prácticamente fábricas en India que ya han cerrado porque no logran mantener encendidos los hornos. Hay una escasez de gas, especialmente en India, y empiezan a verse problemas también en la producción de chips en Taiwán, porque para producir chips se necesita helio. Y el helio de todas formas llega y pasa por el estrecho de Hormuz. Así que también hay dificultades en la producción de chips. Y esto podría afectar igualmente a toda la producción de las grandes empresas estadounidenses, que dependen de chips como los de iPhone, Nvidia. Todas esas estructuras que utilizan chips podrían verse perjudicadas y notarlo. Prácticamente su facturación se iría a cero. Porque si no tienen microchips, ¿qué teléfonos va a vender iPhone? Quizás pueda vender alguna otra cosa. Pero el problema empieza a volverse serio. Por este motivo hay una especie de pulso de fuerza, porque en este momento parece que realmente se ha llegado a un punto decisivo. Así que en las próximas horas incluso podría haber algún evento importante que desbloquee la situación de manera negativa. Entonces, con una nueva escalada de esta guerra, o quizás una situación positiva. No lo podemos saber. Digamos que las probabilidades lamentablemente son mayores para una escalada, y entonces en este punto surge espontáneamente la pregunta: pero en medio de todo este caos que está ocurriendo, ¿por qué el oro sigue bajando? De hecho, si vemos que el oro había llegado a un máximo de 5.600 y luego ha llegado ahora, digamos, esta semana tocó incluso los mínimos de 4.100, así que una caída del 27%, y entonces alguien me ha preguntado: ¿ahora es el momento de salir del oro o es el momento de aumentar nuestras posiciones, de aprovechar esta caída? ¿Es cierto que el oro es un valor refugio en estos momentos o está perdiendo esa capacidad? Entonces, primero que nada, tenemos que hacer un pequeño balance de la situación. Es decir, tenemos que ver cómo el oro no ha detenido su subida desde que cotizaba a 1.800, a 1.900, hablamos de enero de 2023, hasta llegar prácticamente a enero de 2026. Así que ha pasado 3 años prácticamente solo subiendo. Que hubiera una caída y un retroceso también es algo fisiológico, pero estamos en una situación y en un punto realmente importante, porque el análisis técnico nos ayuda en esto. Podemos ver cómo este nivel que he seleccionado en naranja, ahora lo cambiamos, lo ponemos en un color más claro, así tal vez se vea mejor, pongámoslo blanco, empieza a convertirse en un nivel muy importante. ¿Por qué? Porque esta fue una resistencia significativa en octubre de 2025 y luego fue superada, prácticamente reactivada entre diciembre y enero de 2026. Por lo tanto, resulta ser un nivel muy importante. Si vamos a hacer un cálculo de lo que son, digamos, los volúmenes, introducimos también los volúmenes dentro de nuestro cálculo. Podemos ver cómo este nivel, miren dónde se detuvo el oro en la 10, se detuvo justo en el punto de control, en los 4.100. Así que podemos entender cómo estos niveles son. Disculpen, déjenme desconectarme un momento, que todos, obviamente los que están dentro del grupo de mentoría, ahora están haciendo preguntas. Prácticamente nos encontramos justo en un punto clave. Este punto podría ser utilizado o como un soporte y por lo tanto permitir el reinicio del oro. O bien, si se rompe con volúmenes importantes. Esta semana podríamos encontrarnos ante un escenario diferente. Un escenario muy similar al que se produjo en 1979. No sé si con los datos estadísticos actuales podamos alcanzar ese nivel de detalle. Permítame revisar esto por un instante, no lo creo. Si lo analizamos bien, sería necesario que retrocediéramos mucho más en el tiempo para encontrarlo. Del 77 al 79. ¿Qué sucedió?
En 1979 también hubo una crisis energética ese año y por lo tanto el precio del oro alcanzó en ese momento un máximo de $880. ¡Wow! Alguien dirá que fue un gran cambio, pero luego ocurrió exactamente esto. Hubo una caída, una ruptura del punto de control hasta un menos 50% del valor. Así que perdieron el 50% del valor. Luego intentaron recuperarse, pero lentamente bajó cada vez más hasta que llegó incluso a 300. Y esto ocurrió en un momento de crisis energético. La historia nos enseña que no siempre es cierto que el oro haya subido en tiempos de crisis. A menudo el oro sube antes de la llegada de una crisis y luego depende un momento de muchos factores. ¿Qué es diferente entre 1979 y ahora? La diferencia es que las políticas monetarias globales están cambiando. Por lo tanto, desde mi modesto punto de vista, creo que no se repetirá la situación de 1979. ¿Por qué motivo? Porque hay decisiones políticas por parte de algunos países, entre ellos China y otros estados importantes, que están sustituyendo al dólar como moneda refugio con ellos. Esto por decisiones políticas, esto para intentar reforzar, eliminar la dependencia de Estados Unidos o para tratar de crear problemas a la economía estadounidense. Unos por un motivo, otros por otro, prácticamente hay una carrera por acaparar oro. Así que este aumento que hemos visto en los últimos años se debe principalmente al hecho de que los bancos centrales de varios países, muchísimos actores del régimen macroeconómico, están comprando oro para prepararse ante una crisis que ya se vislumbraba, pero también por una decisión política. Esa decisión política es intentar sustituir al dólar como moneda de reserva. El oro es importante, así que mientras antes un estado podía tener muchísimos bonos del Tesoro estadounidense almacenados como fuente de seguridad, hoy en día esa fuente de seguridad ya no se considera como tal. Y por lo tanto, la otra alternativa resulta ser básicamente solo el oro. Y por eso, desde mi punto de vista, en este momento debería ser el momento adecuado para poder comprarlo. Recordemos siempre que estos no son consejos de inversión, como se dice en cada video, en la descripción del video. Siempre está escrito que lo que vemos aquí no son consejos de inversión. Hagan siempre sus propias evaluaciones. Si quieren ser asesorados, contacten a un asesor financiero. Nosotros, desde el punto de vista académico, podemos ver que el oro está retrocediendo. Lo que se observa actualmente es que ha encontrado un soporte. Y hoy, precisamente sobre ese soporte, se está viendo un nuevo impulso. Luego, si este nuevo impulso podrá llevar a nuevos máximos o no, eso lo veremos en las próximas semanas. No es en absoluto el momento de dejarse llevar por el pánico y vender oro. También porque si la situación en el estrecho de Hormuz sigue bloqueada, lamentablemente la economía mundial sufrirá, y sufrirá muchísimo. Así que veremos un aumento de precios prácticamente en todo y sobre todo algo que la gente no está considerando mucho, el tema de los fertilizantes, que al faltar se pierde un fuerte impulso productivo del sector agrícola y de toda la cadena alimentaria. Y esto también provocará una escasez de alimentos, es decir, precios muy altos incluso en los alimentos básicos. Así que nos espera, si esta situación no se resuelve rápidamente y Trump lo sabe, realmente nos esperan meses difíciles a nivel económico. Entonces, por un lado hay una crisis humanitaria, una crisis en las zonas de guerra, pero esta guerra no es solo una guerra en Medio Oriente, es una guerra que lamentablemente nos afecta a todos porque nos golpeará. Y está afectando la economía de todos. Así que lo que podemos decir es que el oro en este momento está reaccionando en este soporte. La gente ahora está comprando oro y podría ser un buen momento para entrar o para aumentar nuestra posición. Lo mismo podemos ver con la plata, que yo decía hace meses. Miren que ahora la plata va a superar al oro. Y así ha sido. También aquí Vamos un momento a ver dónde está el punto de control. En realidad, yo aún no lo he visto y podemos observar cómo el punto de control coincide y está ligeramente más abajo, así que llega a los 50. Así que
Prácticamente, mientras la caída del oro parece haber llegado a su fin, en el caso de la plata podríamos ver que el precio baje un poco más. Un poco. Ya desde los máximos, la plata ha tenido una caída de casi el 50%, así que no es en absoluto una pequeña bajada. Por eso es normal estar preocupado, es normal, digamos, ver estas caídas como algo extraño, porque, como se suele decir en estos contextos difíciles, la gente compra oro y la gente compra plata. En este momento, en cambio, parece que todo está bajando. Desafortunadamente, esto sucede a menudo durante los periodos de crisis y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando la volatilidad alcanza ciertos niveles en ciertos contextos. Todas esas dinámicas generales y globales no funcionan. Miren, por ejemplo, el VIX, que hoy abre con un gap alcista importante, porque la semana pasada había cerrado en 26 y ahora ha abierto prácticamente en 30. Así que estamos en una zona donde yo considero que hay que operar con muchísima cautela, si no es que incluso detenerse por completo. Por eso también les he dicho a los chicos que están dentro del grupo de mentoría: chicos, por el momento deténganse, no entren con estrategias en acciones, aunque pueda haber buenas oportunidades. Siempre es mejor detenernos un momento, tomarnos una pausa, esperar a que la situación se calme y luego eventualmente evaluar buenas entradas. Cuando hubo el problema de Dacio, como pueden ver aquí en marzo del año pasado, de la misma manera detuve toda actividad de trading, salí casi completamente del mercado, solo me quedé en algunas empresas en las que tenía alguna operación de covered call, alguna operación digamos más tranquila, empresas defensivas de varios sectores, para luego entrar prácticamente cuando la crisis empezó a remitir, así que si no hubiera un cambio en esta crisis, en estos días, es más bien un gran aumento de lo que es el contexto de todo el problema. Allí en Medio Oriente es mejor quedarse un momento quietos. Es mejor cerrar posiciones si tienes posiciones inactivas, cerrarlas, recuperar las ganancias o cerrar parcialmente y esperar a que las situaciones puedan cambiar de alguna manera. Cuando hay una volatilidad tan fuerte hay que tener mucho cuidado, porque realmente uno se podría hacer mucho daño. ¿Qué pasa con Bitcoin? Porque Bitcoin también ha sido visto en los últimos años como, digamos, un recurso de emergencia. Así que muchos han visto y apostado por Bitcoin como el nuevo oro digital. Y podemos ver que incluso el Bitcoin, lamentablemente, ha tenido esta importante caída que desde los máximos lo ha llevado a perder casi el 53%. Ahora ha habido una reacción de Bitcoin en las últimas semanas que ha llevado el precio hacia la línea de tendencia dinámica, como pueden ver que hemos trazado aquí, pero ahora el precio está de nuevo por debajo de los 70.000. Yo les decía, si no vemos algo lo decía en los videos pasados, si no vemos un nivel de Bitcoin por encima de los 70.000, 73, 74 de manera constante, Bitcoin volverá a bajar y por lo tanto es probable que aquí pueda lateralizar. No sabemos si volverá hacia los 58 o lateralizará aún por un tiempo, pero seguramente todavía no es el momento de comprar Bitcoin si no vemos una ruptura de la línea de tendencia, si no vemos un precio que empiece a estar por encima de los 75, 76 de manera constante. Así que no un squeeze, no un pico y luego, digamos, un gran crecimiento y después una bajada. Prácticamente todavía no conviene entrar en estos activos. Este es el momento en el que hay que mantenerse fuera de estos contextos. Y como decía yo, en el último video que publicamos sobre los bots, sobre las letras del tesoro, ha llegado el momento, quizás de apostar por activos alternativos, como puede ser el peer-to-peer, sobre el cual hemos realizado varios videos en este canal, seguramente los bonos del tesoro, que si las situaciones empeoran, incluso el nivel de inflación verá aumentar las tasas. Así que apostar, por ejemplo, a ETFs que están indexados a la inflación, como por ejemplo INF. Hay varios, digamos. INFL, que entonces es un ETF prácticamente enfocado en la inflación. Hay varios. En fin, inflación de espectro. Aquí está, este es el mercado inglés, el otro es el mercado americano, así que no es comprable para las personas europeas normales, pero está en el mercado inglés y también los hay en el mercado de disco, así que solo hay que buscar.
con un índice ligado a la inflación también los puedes encontrar a través de JustETF y pueden ser alternativas válidas. Como por ejemplo también los SHON, en cuanto a un ETF monetario en el que poner el efectivo en estos momentos de gran espera y luego ver qué sucederá esta semana, que será clave para todo el conflicto y también en las próximas semanas. Así que déjenme volver a la cámara principal. Por lo tanto, no es en absoluto el momento de vender oro si llegara a ocurrir, como decíamos. Antes un cierre del oro por debajo del cierre semanal, por debajo de los 4.000, asciende el oro entonces. En ese caso es posible considerar un cierre. El hecho de que el oro haya llegado a 4.100 y luego haya reaccionado significa que, de todas formas, existe la intención por parte de las personas de comprar oro. Así que el oro sigue estando en una fase de compra, sigue en una fase alcista y por lo tanto debemos aprovechar quizá este momento. Si quieres entrar con más capital en el oro, este es el momento correcto. Si por el contrario llegara a suceder algún evento geopolítico y en los próximos días el precio del oro empieza a bajar, 4.100, 4.000 y se consolida por debajo de esa cifra, señores, conviene salir porque podríamos encontrarnos frente a un contexto en el que el oro comienza una rápida caída y también la plata, que obviamente está correlacionada de manera muy fuerte con ellos, está bien. Obviamente, déjenme saber en los comentarios qué piensan al respecto, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Para no perderte los próximos videos, nos vemos en un próximo video. Un saludo de tu pastor.